Un jeque multimillonario hace señas desesperadas a una mesera escribiendo «Ayúdame, tiene arma» en una servilleta, sin saber que esa mujer de ojos color miel esconde un pasado que destruirá todo lo que él creía saber sobre el amor. Lo que sucede después pondrá a prueba todo lo que significa el perdón y revelará un secreto que cambiará dos destinos para siempre. Una historia que te mostrará que a veces salvar a alguien significa dejarse salvar primero y te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre las segundas oportunidades. La luz dorada del atardecer de Dubái se filtraba a través de los enormes ventanales del restaurante Burj Al Hamar, tiñendo de ámbar las mesas de mármol italiano y los candelabros de cristal que colgaban como constelaciones invertidas del techo. El aroma de azafrán y cardamomo flotaba en el aire acondicionado, mezclándose con el perfume caro de los comensales que conversaban en murmullos discretos. Era el tipo de lugar donde los silencios costaban más que las palabras, donde cada gesto se medía con la precisión de una transacción bancaria. Yasmín Al-Kaef llevaba 3 meses trabajando allí y todavía no se acostumbraba al peso de las miradas, no las miradas hambrientas de algunos clientes. Esas había aprendido a ignorar en restaurantes mucho menos elegantes, sino las miradas que evaluaban, que calculaban su valor como si fuera otra pieza decorativa del lugar. Sus dedos ajustaron el pequeño delantal negro sobre su uniforme blanco mientras caminaba entre las mesas, sosteniendo la bandeja con una gracia que había perfeccionado en los últimos 5 años trabajando en la hospitalidad. Lo que nadie sabía, lo que ni siquiera sus compañeros sospechaban mientras la veían sonreír cortésmente a los jeques y empresarios, era que Yasmín tenía un doctorado en Historia del Arte por la Universidad de El Cairo, que había dado clases en una de las instituciones más prestigiosas de Egipto, que su tesis sobre la influencia persa en la arquitectura mameluca había sido publicada en 3 revistas académicas internacionales. Tampoco sabían que todo eso había desaparecido una noche de hace 2 años, cuando rechazó las insinuaciones del hijo de un ministro importante. Una acusación falsa de plagio, una investigación amañada, y de repente, la doctora Yasmín Al-Kaef se convirtió en solo Yasmín, la mesera, en una ciudad donde nadie conocía su nombre real. «Mesa 12 necesita más agua», murmuró Salma, otra mesera, pasando rápidamente junto a ella. Pero había algo extraño en su voz, un temblor que Yasmín no había escuchado antes. Yasmín levantó la vista hacia la mesa 12 y sintió cómo algo en su pecho se detenía por un microsegundo antes de volver a latir con fuerza inusitada. El hombre sentado allí llevaba una taub blanca inmaculada, el traje tradicional árabe que caía en pliegues perfectos hasta sus zapatos italianos hechos a mano. Su bisht, la capa ceremonial de bordes dorados, descansaba sobre el respaldo de la silla como una declaración silenciosa de poder. Pero no era la ropa lo que hacía que todos en el restaurante mantuvieran una distancia respetuosa de su mesa. Era la forma en que ocupaba el espacio. El jeque Khalid Al-Rashid tenía 32 años, pero sus ojos color ámbar oscuro parecían haber vivido varias vidas. Su barba estaba perfectamente recortada, enmarcando una mandíbula que podría haber sido esculpida por los mismos artesanos que construyeron el Taj Mahal. Había una quietud en él, una calma que Yasmín reconoció inmediatamente como el tipo de paz que solo viene después de sobrevivir tormentas que hundir barcos. Lo que hizo que su corazón latiera más rápido no fue su belleza, aunque era innegable, sino la forma en que sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Un patrón morse de ansiedad que contradecía completamente su expresión serena. Y entonces lo vio. Sentada frente a él estaba Soraya Al-Qasim, la
heredera de una de las familias más poderosas de los Emiratos. Yasmín la había visto en revistas, siempre impecable, siempre sonriendo con esa confianza que viene de nunca haber sido rechazada en toda tu vida. Esta noche llevaba un vestido de seda color esmeralda que probablemente costaba más que el salario anual de Yasmín. Pero lo que hizo que los pelos de la nuca de Yasmín se erizaran fue la forma en que la mano de Soraya descansaba sobre su bolso. No casual, no relajada. Sus nudillos estaban blancos por la presión y sus ojos, esos ojos que en las revistas siempre brillaban con diversión, estaban completamente muertos. Khalid Habibi, dijo Soraya, y su voz era miel y veneno en partes iguales. ¿Sabes que esto podría ser tan fácil? Yasmín se acercó a la mesa con la jarra de agua, cada uno de sus pasos medido, profesional. Pero su entrenamiento no era solo de hospitalidad. En otra vida, había estudiado lenguaje corporal para sus investigaciones sobre comercio medieval. Había pasado años analizando pinturas antiguas, leyendo las tensiones no dichas en la inclinación de un hombro, en la curva de una mano. Y todo en esta escena gritaba peligro. «Disculpen», dijo con su mejor sonrisa de mesera, esa que había perfeccionado para ser invisible y útil al mismo tiempo. ¿Desean ordenar ya o prefieren? Los ojos de Khalid se encontraron con los suyos, y fue como si un rayo atravesara el espacio entre ellos. Por un segundo, solo un microsegundo imposible de medir, vio algo en esa mirada dorada, una súplica, un reconocimiento, como si su alma estuviera gritando palabras que su boca no podía pronunciar. «Estamos bien», dijo Soraya con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo tráenos la cuenta. Mi prometido está un poco indispuesto». ¿Prometido? Yasmín llenó los vasos de agua, sus manos completamente firmes a pesar de que su pulso se había acelerado. Mientras se inclinaba para servir el vaso de Khalid, él hizo algo extraordinario. Con movimientos tan pequeños que podrían haber sido accidentales, deslizó su servilleta de tela hacia el borde de la mesa. Sus dedos largos con callos que sugerían que este príncipe sabía de trabajo real, escribieron algo, no con pluma, solo con la presión de su uña contra la tela, creando pequeños pliegues que formaban letras. Cuando Yasmín recogió la servilleta accidentalmente caída, sus ojos escanearon el mensaje en una fracción de segundo. «Ayúdame, tiene arma». El mundo no se detuvo. La música ambiental siguió sonando. Los comensales de otras mesas continuaron sus conversaciones sobre fusiones empresariales y vacaciones en las Maldivas. Pero para Yasmín, todo se cristalizó en ese momento con una claridad que dolía. La forma en que Soraya mantenía su mano dentro del bolso, la rigidez en los hombros de Khalid, el hecho de que en una ciudad donde él claramente era alguien importante, estaba completamente solo en esa mesa, sin guardias, sin asistentes, como si alguien se hubiera asegurado de que así fuera. Yasmín había pasado los últimos 2 años sobreviviendo, manteniendo la cabeza baja, siendo invisible. Después de lo que le había pasado en el Cairo, había jurado nunca más involucrarse, nunca más arriesgarse, nunca más confiar en que hacer lo correcto te protegería de las consecuencias. Pero mientras miraba esos ojos dorados, ojos que contenían el mismo tipo de desesperación silenciosa que ella había visto en su propio espejo durante meses después de perder todo, supo que esa promesa estaba a punto de romperse. «Por supuesto», dijo en voz alta, su tono perfectamente profesional. «Traeré la cuenta de inmediato». Se alejó de la mesa, la servilleta doblada contra su palma, su mente ya trabajando a velocidad vertiginosa. Tenía quizás 5 minutos antes de que Soraya, quien sea que realmente fuera, se llevara a Khalid de ese restaurante.
5 minutos para decidir si los últimos 2 años de invisibilidad habían matado completamente a la mujer que solía ser, o si todavía quedaba algo de esa persona que creía que algunas batallas valían la pena pelear. En la cocina, Rashid, el chef principal, estaba gritando instrucciones en árabe mezclado con francés. El calor de los hornos hacía que el aire temblara. Yasmín pasó junto a él directamente hacia Omar, el gerente de turno, un hombre kuwaití de 50 años que había sido amable con ella desde su primer día. «Omar», dijo en voz baja con urgencia controlada, «necesito que llames a seguridad. Ahora». Omar la miró con sorpresa. En 3 meses, Yasmín nunca había causado problemas, nunca había pedido favores, nunca había levantado la voz. ¿Qué sucede? La mesa 12. El jeque Al-Rashid. Creo que está en peligro. La expresión de Omar cambió inmediatamente. El nombre Al-Rashid significaba algo en esta ciudad. Significaba petróleo y hospitales y universidades. Significaba poder del tipo que podía construir o destruir carreras con una sola llamada. ¿Estás segura? Yasmín le mostró la servilleta. Las palabras eran apenas visibles, pero estaban allí. «Dios mío», susurró Omar, y Yasmín vio cómo su mano se movía hacia el teléfono de la cocina. Pero entonces, a través de la pequeña ventana circular de la puerta de la cocina, Yasmín vio algo que hizo que su sangre se helara. Soraya se había levantado, y Khalid también, moviéndose con la rigidez de alguien que tiene un cañón presionado contra sus costillas bajo la mesa. La mano de ella seguía en el bolso, pero ahora Yasmín podía ver la forma angular de lo que fuera que estuviera sosteniendo. No había tiempo para seguridad, no había tiempo para protocolos. Yasmín hizo lo único que se le ocurrió en ese momento de pánico cristalino. Tomó una botella de vino tinto de la estación de servicio, un Chateau Margaux que costaba $3,000, y salió de la cocina caminando directamente hacia la mesa 12. «Señor Al-Rashid», exclamó en voz alta, lo suficientemente fuerte como para que varias mesas cercanas voltearan. «Qué placer verlo de nuevo. Mi padre me pidió específicamente que le enviara esto». Caminó directamente hacia ellos, con la confianza de alguien que tenía todo el derecho de estar allí, de interrumpir, de existir en su espacio. Soraya la miró con una mezcla de confusión e irritación. «¿Disculpa? Estamos...» «Ahmed Al-Kaef», dijo Yasmín, inventando sobre la marcha, jugándose todo en una mentira que podría explotar en su cara en cualquier segundo. Hicieron negocios juntos en Abu Dhabi el año pasado. Proyectos de restauración del patrimonio cultural. Él está en Suiza ahora, pero insistió en que si el jeque Al-Rashid venía alguna vez aquí, le ofreciéramos nuestra mejor cosecha. Era una apuesta salvaje, un farol total. Pero Yasmín había pasado suficiente tiempo en círculos académicos para saber cómo sonaba el dinero antiguo, cómo se movía la gente con conexiones reales, y había algo en la forma en que Khalid la miraba, gratitud mezclada con asombro, que le dijo que estaba tomando el salvavidas que ella le estaba lanzando. «Ahmed», dijo Khalid lentamente, y había algo en su voz, una calidez calculada. «Por supuesto, dile a tu padre que recibí su regalo. Siempre es un caballero». Soraya los miró a ambos, sus ojos entrecerrándose. «Khalid, tenemos que irnos, ya». «Sería una ofensa no aceptar», dijo Khalid, y ahora había acero en su voz. El tipo de acero que viene de generaciones de hombres que gobernaron desiertos y negociaron con reyes. «5 minutos, Soraya. No le hagas este desaire a un amigo de la familia». Yasmín podía ver el cálculo detrás de los ojos de Soraya. Lo que sea que estuviera planeando requería discreción, un escándalo aquí, en medio del restaurante más visible de Dubái, con testigos, con cámaras de seguridad, con el personal ya mirando curioso. 5 minutos.
dijo Soraya finalmente, y se sentó de nuevo, pero la tensión en su cuerpo gritaba violencia contenida. Yasmín comenzó el elaborado ritual de abrir el vino, sus manos realizando los movimientos que había visto 1000 veces: cortar el sello, insertar el sacacorchos. Cada segundo que pasaba era un segundo más para que Omar contactara a seguridad. Un segundo más para que alguien notara que algo estaba mal. ¿Tu padre está en Suiza?, preguntó Khalid, y había algo en su tono, una invitación a continuar la ficción, a Vincientus construir esta mentira hasta que se convirtiera en un puente que pudiera salvarlos a ambos. Conferencia sobre preservación de manuscritos antiguos, respondió Yasmín, y no era completamente mentira. Esa era una conferencia real que sucedía en estos momentos. Ella lo sabía porque había sido invitada a presentar un paper antes de que su mundo colapsara. Está particularmente emocionado por los nuevos métodos de restauración digital. Fascinante, dijo Khalid, y sus ojos nunca dejaron los de ella. Eran ojos inteligentes, ojos que habían captado exactamente lo que ella estaba haciendo y estaban comprando cada segundo que ella pudiera venderle. Siempre me ha interesado la preservación del patrimonio. De hecho, estoy financiando la restauración de... Khalid, interrumpió Soraya, y ahora había un filo peligroso en su voz. Esto es encantador, pero realmente debemos... Las puertas del restaurante se abrieron. 3 hombres entraron y no había nada sutil en ellos. Llevaban trajes oscuros y auriculares de seguridad, y se movían con la precisión militar de guardaespaldas profesionales. El hombre al frente, alto, con cicatriz en la mejilla izquierda, escaneó el restaurante hasta que sus ojos encontraron a Khalid. El alivio que cruzó el rostro del jeque fue tan intenso que Yasmín sintió su propio pecho aligerarse en respuesta. «Su excelencia», dijo el hombre de la cicatriz en árabe, acercándose rápidamente a la mesa. «Hemos estado buscándolo. Su teléfono está apagado, y cuando no llegó a la reunión con el embajador de Omán, Soraya se había puesto pálida. Su mano finalmente salió del bolso, vacía ahora, y Yasmín notó cómo algo pequeño y oscuro caía discretamente al suelo bajo la mesa antes de que el pie de Soraya lo empujara hacia las sombras. «Fue mi culpa, Mahmoud», dijo Soraya con una sonrisa que era toda dientes y ninguna alegría. «Pedí a Khalid que apagara su teléfono para una cena privada. Necesitábamos discutir algunos asuntos familiares. No me di cuenta de que tenía otros compromisos». La tensión en la mandíbula de Mahmoud dijo que no se estaba tragando ni una palabra de eso, pero él era demasiado profesional para contradecir a la hija de Al-Qasim en público. Khalid se levantó y Yasmín vio cómo sus manos temblaban ligeramente antes de que las ocultara dentro de los pliegues de su bisht. «Yasmín», dijo, y la forma en que pronunció su nombre, con una suavidad que contrastaba con todo lo demás sobre esta noche imposible, hizo que algo en su pecho se apretara. «Por favor, agradece a tu padre por el vino y dile que me encantaría retomar nuestra conversación sobre proyectos de preservación. ¿Estarás trabajando mañana?». Era una pregunta cargada, una invitación, un reconocimiento de que lo que había pasado aquí era el comienzo de algo, no el final. «Mañana es mi día libre», respondió Yasmín antes de que pudiera detenerse. «Pero estaré aquí pasado mañana, turno de noche». Algo pasó entre ellos en ese momento, un entendimiento silencioso, una promesa no hecha. Entonces Khalid se fue, rodeado por sus guardias, dejando a Soraya de pie junto a la mesa con una expresión que habría congelado el desierto del Sahara. «Interesante», dijo Soraya suavemente, mirando a Yasmín con ojos que calculaban, evaluaban, memorizaban cada detalle de su rostro. «Muy interesante. ¿Cuánto tiempo dijiste que llevas trabajando aquí?».
3 meses, respondió Yasmín, manteniendo su voz firme a pesar de que cada instinto le gritaba que corriera. 3 meses, repitió Soraya, y casualmente conoces a la familia del jeque Al-Rashid. Casualmente tu padre hace negocios con él. Casualmente apareces justo cuando se detuvo, su sonrisa afilándose. Ten cuidado, pequeña mesera. Este mundo en el que acabas de meter tu nariz es mucho más peligroso de lo que una chica como tú puede imaginar. Y la próxima vez que te interpongas en mi camino, se inclinó más cerca y Yasmín pudo oler su perfume caro mezclado con algo químico, algo que olía a miedo y desesperación. La próxima vez no habrá guardias que lleguen justo a tiempo. Se fue, dejando un billete de 1000 dirhams sobre la mesa que ni siquiera cubría el vino que no habían bebido. Yasmín se quedó allí, sosteniendo la botella de Chateau Margaux, sus manos finalmente temblando ahora que la adrenalina comenzaba a abandonar su sistema. A su alrededor, el restaurante lentamente volvía a su ritmo. Normal, conversaciones retomándose, tenedores tocando porcelana. Omar apareció a su lado, su rostro una máscara de preocupación. ¿Qué demonios acaba de pasar? Yasmín negó con la cabeza, porque honestamente no tenía idea. Solo sabía que en el curso de 15 minutos había destruido 2 años de cuidadosa invisibilidad. Había mentido a gente poderosa. Había interferido en algo que claramente era mucho más grande y más peligroso de lo que comprendía. Y por primera vez, desde que huyó de Mind-de-Messintosen, El Cairo, con solo una maleta y una cuenta bancaria vacía, se sentía completamente, terriblemente viva. No lo sé, admitió finalmente, pero creo que acabo de cometer el error más grande de mi vida. O quizás, susurró una voz en el fondo de su mente. Una voz que sonaba sospechosamente como la doctora Yasmín Al-Kaev, la mujer que solía creer en causas justas y finales heroicos. Quizás acabas de hacer la única cosa correcta en 2 años. Esa noche, Yasmín no podía dormir. Su apartamento de una habitación en Deira, un espacio tan pequeño que podía tocar ambas paredes si extendía los brazos, se sentía aún más claustrofóbico que de costumbre. Las paredes color beige desgastado estaban decoradas solo con un calendario viejo y una fotografía enmarcada de El Cairo que había tomado en su último día allí. En la foto, el sol se ponía sobre las pirámides, tiñendo el cielo de púrpura y oro, y ella podía recordar exactamente cómo se sentía ese día, como si el mundo entero estuviera lleno de posibilidades infinitas. ¡Qué ingenua había sido! Se sentó en el borde de su cama estrecha, todavía con su uniforme de mesera, sosteniendo su teléfono. Había un mensaje de Omar. Necesito que vengas a mi oficina mañana antes de tu próximo turno. Tenemos que hablar. Genial. Probablemente la iban a despedir. 3 meses de trabajo estable, de propinas que le permitían enviar algo de dinero a su madre en Alejandría, de anonimato que la mantenía a salvo, todo destruido en una noche porque no pudo mantener la cabeza baja. Pero cuando cerraba los ojos, seguía viendo esos ojos color ámbar, la desesperación silenciosa, la gratitud y la amenaza en la voz de Soraya. La próxima vez no habrá guardias que lleguen justo a tiempo. ¿Qué diablos se había metido? Su teléfono vibró, un número desconocido. Su primer instinto fue ignorarlo. Nada bueno venía de números desconocidos a las 2 de la mañana, pero algo la hizo contestar. ¿Hola? Yasmín Al-Kaev. No era una pregunta. La voz era masculina, formal, con el tipo de acento árabe que hablaba de educación británica y dinero antiguo. Mi nombre es Mahmoud Al-Hakim. Soy jefe de seguridad del jeque Khalid Al-Rashid. El jeque desearía reunirse contigo mañana para expresar personalmente su gratitud por tu asistencia esta noche.
El corazón de Yasmín latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo a través del teléfono. ¿Cómo conseguiste mi número? El jeque Al-Rashid tiene considerables recursos, respondió Mahmoud sin emoción. Y cuando desea algo, generalmente lo obtiene. Mañana a las 3 de la tarde te resulta conveniente. Enviaré un coche a tu dirección. Espera, ¿cómo sabes mi dirección? ¿Y cómo? 3 de la tarde, señorita Al-Kaef. Yasmín debería colgar, debería bloquear el número, debería hacer exactamente lo que había hecho durante 2 años. Esconderse, sobrevivir, no hacer olas. 3 de la tarde, escuchó su propia voz decir: «Excelente, el coche será un Mercedes negro. El conductor se identificará como Faisal. Buenas noches, señorita Al-Kaef». Colgó antes de que ella pudiera cambiar de opinión. Yasmín se quedó mirando su teléfono como si hubiera cobrado vida en su mano. Esto era una locura. Esto era peligroso. Esto era exactamente el tipo de situación de la que había estado huyendo. Pero cuando finalmente se quedó dormida, mientras el amanecer pintaba el cielo de Dubái de rosa y dorado, soñó con ojos color ámbar y segundas oportunidades. El Mercedes negro llegó exactamente a las 3, tan fuera de lugar en su calle polvorienta de conocida por sus edificios de apartamentos económicos como un diamante en un puñado de grava. Yasmín había pasado 3 horas decidiendo qué ponerse, finalmente eligiendo el único vestido decente que poseía, uno de algodón azul marino que había comprado en un mercado local, simple pero limpio. Se había recogido el cabello en un moño suelto, revelando la curva de su cuello y los pequeños aretes de plata que habían sido un regalo de su madre. Faisal resultó ser un hombre mayor con ojos amables que le abrió la puerta sin decir palabra. El interior del coche olía a cuero nuevo y aire acondicionado frío, un contraste marcado con el calor abrasador de la tarde de Dubái. Mientras conducían, Yasmín miraba por la ventana cómo la ciudad transformaba a su alrededor. Dejaron atrás los edificios prácticos de Deira, pasaron por el reluciente downtown, con cintos, su Burj Khalifa perforando las nubes, y finalmente giraron hacia Jumeirah, donde las mansiones se escondían detrás de muros altos y palmeras importadas. «¿Dónde vamos exactamente?», preguntó Yasmín después de 20 minutos de silencio. «El jeque pensó que preferirías reunirte en un lugar público», respondió Faisal, sus ojos encontrándola en el espejo retrovisor. «Para tu comodidad». Algo en su pecho se relajó. Un hombre que pensaba en su comodidad, que entendía que ella podría estar asustada, que no asumía que vendría corriendo solo porque él chasqueara los dedos. Se detuvieron frente a un pequeño café tradicional en Al-Fahidi, el barrio histórico de Dubái. Era el tipo de lugar que los turistas adoraban por sus paredes de coral y yeso, sus torres de viento tradicionales, su sensación de viejo mundo en medio de una ciudad que parecía haber sido construida ayer. Khalid estaba sentado en una mesa en el rincón del patio, bajo la sombra de una enredadera de bugambilla que dejaba caer pétalos fucsia sobre el piso de piedra. Había cambiado su taupe blanca por una color crema y su bisht estaba doblada cuidadosamente sobre la silla vacía a su lado. Sin el ambiente del restaurante, sin la tensión mortal de la noche anterior, Yasmín podía verlo realmente por primera vez. Era hermoso de una manera que dolía mirarlo. No la belleza pulida de las revistas, sino algo más crudo. Había una cicatriz pequeña sobre su ceja izquierda. Sus manos, esas manos que habían escrito un mensaje desesperado en una servilleta, tenían callos reales en las palmas. Y cuando la vio acercarse, la sonrisa que iluminó su rostro fue tan genuina, tan llena de alivio real, que Yasmín sintió algo derretirse en su pecho que había estado congelado durante mucho tiempo. «Yasmín», dijo levantándose, «gracias por venir.
No estaba seguro de que lo harías. No estaba segura de que debiera, admitió ella, tomando la silla que él le ofreció. Para ser honesta, todavía no estoy segura. Él se rió y fue un sonido rico y cálido que pareció llenar el patio. Honesta, eso es refrescante. Hizo una señal al camarero, quien apareció inmediatamente con un servicio de té tradicional. Pequeñas tazas de vidrio llenas de té negro perfumado con cardamomo y azafrán, acompañadas de dátiles y baklava. Espero que no te importe. Pedí anticipadamente. ¿También investigaste mis preferencias de té?, preguntó Yasmín, y había un filo en su voz que lo hizo pausar. No, dijo cuidadosamente, pero debería disculparme. Mahmoud puede ser demasiado eficiente a veces. El hecho de que tengamos los recursos para encontrar información sobre ti no significa que deberíamos usarlos. Fue una invasión a tu privacidad y lo lamento. Yasmín parpadeó. En su experiencia, los hombres poderosos no se disculpaban, especialmente no con meseras, especialmente no con sinceridad real en sus ojos. Entonces no sabes sobre mi padre, dijo, decidiendo arriesgarse con la verdad, que no existe, que inventé todo eso anoche. Khalid tomó un sorbo de su té, sus ojos nunca dejándola. Supe que estabas mintiendo aproximadamente 3 segundos después de que abriste la boca, dijo finalmente. Ahmed Al-Kaef no hace negocios de restauración. Es el nombre de un poeta del siglo XIV, conocido por sus obras sobre el amor imposible. Una sonrisa pequeña curvó sus labios. Hice mi tesis de maestría sobre poesía medieval árabe. Fue una elección interesante de alias. Yasmín sintió el calor subir a sus mejillas. Por supuesto que había elegido sin pensar el nombre de un poeta que había estudiado hace años, grabado en su memoria de sus propias investigaciones sobre manuscritos iluminados. No tuve mucho tiempo para pensar, se defendió. No, acordó Khalid, y toda la diversión desapareció de su rostro, reemplazada por algo mucho más serio. No lo tuviste. Y aún así, con segundos para decidir, elegiste ayudar a un completo extraño. ¿Por qué? Era la pregunta que Yasmín había estado evitando desde que había sucedido. Tus ojos, dijo finalmente, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. He visto esa mirada antes, en mi propio espejo. La mirada de alguien que está atrapado, que no puede pedir ayuda, que está completamente solo en una habitación llena de gente. Envolvió sus manos alrededor de la taza de té caliente a pesar del calor de la tarde. Supongo que reconocí algo. Khalid estaba muy quieto, mirándola con una intensidad que habría sido incómoda si no fuera por la vulnerabilidad que vio debajo de ella. Cuéntame, dijo suavemente. Cuéntame sobre tu espejo. Y tal vez fue el té, o la forma en que la luz de la tarde se filtraba a través de las hojas de bugambilla, haciendo que todo se sintiera como fuera del tiempo. O tal vez fue simplemente que había pasado 2 años guardando todo dentro, siendo invisible, sin tener a nadie con quien pudiera ser real. Pero Yasmín habló, le contó sobre el Cairo, sobre su doctorado y sus sueños y cómo todo se había desmoronado en el curso de una semana cuando dijo que no a la persona equivocada. Le contó sobre las acusaciones falsas y la investigación amañada y cómo había visto a colegas que había considerado amigos cruzar al otro lado de la calle para evitarla. Le contó sobre llegar a Dubái con casi nada, tomando el primer trabajo que pudo encontrar, construyendo una vida sobre la invisibilidad y la seguridad. Así que cuando te vi anoche, terminó, sorprendida de encontrar sus ojos húmedos, fue como verme a mí misma hace 2 años, y no pude simplemente caminar. Hubo un largo silencio. Una pareja de turistas pasó riendo, tomando fotos de las torres de viento. En algún lugar cercano,
Un vendedor ambulante pregonaba pastelillos frescos. La vida continuaba, inconsciente de que en este pequeño rincón sombreado, algo fundamental estaba cambiando. «Doctor Alkaev», dijo Khalid finalmente, y había respeto real en su voz. Todo este tiempo, y nadie sabía. Preferí que fuera así, más seguro, más solitario. No era una pregunta, pero Yasmín asintió de todos modos. Khalid se inclinó hacia adelante, sus antebrazos descansando sobre la mesa, y Yasmín podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de noches sin dormir y preocupaciones que pesaban. «¿Quieres saber lo que estaba sucediendo anoche?», preguntó. «¿Por qué un jeque multimillonario estaba escribiendo mensajes de auxilio a una mesera? Solo si quieres contármelo». Él se rió amargamente. «Honestamente, no sé si quiero, pero creo que te lo debo. Te debo al menos la verdad después de que arriesgaste tu seguridad por mí». Tomó un respiro profundo y cuando habló, Yasmín pudo escuchar años de dolor comprimidos en cada palabra. «Soraya y yo fuimos prometidos cuando teníamos 17 años. Un arreglo entre nuestras familias, el tipo de cosa que todavía sucede en nuestros círculos, sin importar cuánto finjamos ser modernos. Yo no la amaba, pero tampoco la odiaba. Pensé que podríamos construir algo. Respeto, compañerismo, quizás eventualmente algo más». Pausó, tomando un dátil de la bandeja pero sin comerlo, solo girándolo entre sus dedos. «Pero Soraya nunca me quiso a mí. Quería lo que represento, el poder, las conexiones, el dinero. Durante años aguanté porque pensé que era mi deber. Pero hace 6 meses conocí a alguien». El corazón de Yasmín se hundió irracionalmente. «Una niña», continuó Khalid, y había tanta ternura en su voz que Yasmín sintió vergüenza de sus propios celos prematuros. «Amira. Tiene 8 años. Vive en un orfanato en Sharjah. Fui allí para una donación ceremonial, el tipo de cosa que hago docenas de veces al año. Pero ella me miró y preguntó si yo estaba triste. Se rió, pero sonó como si pudiera convertirse en llanto con muy poco empujón. Nadie me había preguntado eso en años. Todos asumen que porque tengo dinero debo ser feliz. Pero esta niña de 8 años con ojos demasiado viejos para su rostro me miró y vio la verdad. Finalmente encontró los ojos de Yasmín. Comencé el proceso de adopción esa misma semana. Y cuando le dije a Soraya que quería romper nuestro compromiso, que quería construir una familia diferente, una vida diferente, ella no lo aceptó bien. Ella amenazó con destruir todo: mi reputación, los negocios de mi familia, el orfanato, la adopción de Amira. La mandíbula de Khalid se apretó. Descubrí que había estado desviando dinero de nuestras empresas conjuntas durante años. Millones. Tiene evidencia fabricada que hace parecer que fui yo. Un escándalo así no solo me arruinaría, destruiría todo lo que mi familia ha construido durante generaciones. Entonces, ¿qué pasó anoche? Anoche fue su jugada final. Me dijo que se reuniera con ella sin guardias, sin testigos. Dijo que tenía nueva evidencia que me enviaría a prisión a menos que aceptara casarme con ella la próxima semana. Su voz se volvió muy suave y mostró el arma solo para asegurarse de que entendiera que hablaba en serio. Yasmín sintió náuseas. Dios mío, yo estaba calculando mis opciones, ninguna de ellas buena, cuando apareciste tú. Extendió su mano a través de la mesa, deteniéndose justo antes de tocar la de ella. Yasmín, me salvaste la vida anoche, literal y completamente. Una vez que mis guardias llegaron, una vez que había testigos, ella no podía hacer nada sin exponerse. Pero sigue teniendo la evidencia, sí, y sigue siendo una amenaza, sí. Y ahora probablemente me odia a mí también.
Khalid finalmente tomó su mano y el contacto fue como electricidad y fundamento al mismo tiempo. Por eso necesitaba advertirte. Soraya es peligrosa, Yasmín. Es inteligente y despiadada y tiene recursos. Y ahora que te ha visto como un obstáculo, se detuvo, conflicto claro en su rostro. Debería decirte que te mantengas alejada de mí, que vuelvas a tu invisibilidad, que esta no es tu batalla. Pero soy un egoísta, dijo, y había algo feroz en su voz ahora, porque desde el momento en que te vi anoche, algo en mí reconoció algo en ti. Y cuando me contaste tu historia hace 5 minutos, supe con certeza. Tú eres como yo, Yasmín, alguien que ha sido golpeado por la vida pero no roto. Alguien que todavía elige ser valiente incluso cuando sería más fácil esconderse. Su pulgar acarició el dorso de su mano, enviando escalofríos por su brazo. Así que voy a ser completamente honesto contigo, porque mereces nada menos. Quiero tu ayuda. Necesito tu ayuda. Soraya no sabe que tú sabes la verdad sobre mí, sobre su amenaza. Podría ser... Se detuvo, claramente odiando lo que estaba a punto de pedir. Podría ser mis ojos y oídos en lugares donde yo no puedo estar. Y a cambio, te prometo cada protección que mis recursos puedan comprar. Y cuando esto termine, cuando Soraya ya no sea una amenaza, usaré cada conexión que tengo para restaurar tu reputación en el Cairo, para ayudarte a recuperar tu carrera, tu vida. Era una oferta imposible, una tentación envuelta en peligro. ¿Y si digo que no?, preguntó Yasmín, aunque ya sabía su respuesta. Entonces te diré gracias por el té. Me aseguraré de que Mahmoud coloque guardias discretos para protegerte en caso de que Soraya decida vengarse, y nunca volverás a saber de mí. Seguirás siendo mesera, seguirás siendo invisible, seguirás siendo segura. Segura. La palabra que había definido los últimos 2 años de su vida. Yasmín miró sus manos unidas sobre la mesa. La de él era más grande, con callos en lugares inesperados para un príncipe. La de ella tenía pequeñas cicatrices de quemaduras del trabajo en el restaurante. 2 personas dañadas, ofreciéndose mutuamente algo que podría ser salvación o destrucción total. Dime sobre Amira, dijo en lugar de responder. La niña que quieres adoptar. La transformación en el rostro de Khalid fue instantánea. La tensión se derritió, reemplazada por una calidez tan pura que Yasmín sintió su propia sonrisa formándose en respuesta. Es feroz, dijo, pequeña para su edad, pero con un espíritu que podría mover montañas. Lee constantemente cualquier cosa que pueda conseguir. Su sueño es ser astronauta. Se rió. La última vez que la visité, me pasó 30 minutos explicando la física de los agujeros negros. No entendí la mitad, pero habría escuchado durante horas, solo para ver sus ojos brillar así. ¿Por qué está en el orfanato? Sus padres murieron en un accidente automovilístico cuando tenía 5 años. No hay familia extendida que pudiera hacerse cargo de ella. Ha estado en el sistema desde entonces, viendo a otras niñas ser adoptadas mientras ella envejece. Su voz se volvió áspera. Me dijo una vez que estaba bien, que estaba acostumbrada a no ser elegida. Y yo pensé, ¿cómo puede una niña de 8 años estar acostumbrada a eso? ¿Cómo puede ser normal? Así que decidiste elegirla. Ella me eligió primero, corrigió Khalid. Me vio, realmente me vio. Y pensé, si esta niña que ha pasado por tanto puede ser tan valiente, ¿quién soy yo para tener menos coraje? Yasmín sintió algo cristalizarse dentro de ella. Una decisión formándose no desde el miedo o la desesperación, sino desde algo que había olvidado que podía sentir. Propósito. Estoy dentro, dijo. Khalid parpadeó. ¿Qué? Estoy dentro, ayudaré, no por mi carrera o por protección, aunque aprecio la oferta. Apretó su mano.
pero porque hay una niña de 8 años que merece tener un padre que la vio, y porque he pasado 2 años escondiéndome y estoy cansada de tener miedo. Yasmín, es peligroso. Lo sé. Créeme, lo sé mejor que la mayoría qué tan rápido las personas poderosas pueden destruir tu vida. Sonrió y se sintió como la primera sonrisa real en 2 años. Pero también sé cómo se siente ser invisible, y tal vez es hora de que deje de esconderme y empiece a pelear. Khalid la miró durante un largo momento, y Yasmín vio pasar tantas emociones por su rostro: gratitud, preocupación, admiración y algo más. Algo cálido y prometedor que hizo que su pulso se acelerara. «Entonces somos socios», dijo finalmente. «Socios», acordó Yasmín. No sabía entonces que había acabado de comprometerse a la cosa más peligrosa y transformadora de su vida, que en el curso de Minochin, las próximas semanas, sus definiciones de lealtad, amor y coraje serían probadas de maneras que nunca podría haber imaginado. Pero mientras se sentaba allí en ese café bañado por el sol, sosteniendo la mano de un príncipe que entendía el dolor de ser visto y no visto al mismo tiempo, sintió algo que había estado ausente durante demasiado tiempo: esperanza. Los siguientes 3 días se convirtieron en una clase magistral sobre cuán rápido podía cambiar una vida. Khalid resultó ser meticuloso en su planificación. La noche de su reunión en el café, Yasmín recibió un nuevo teléfono. «Encriptado», explicó Mahmoud brevemente cuando lo entregó, junto con un estuche delgado de cuero que contenía una tarjeta de identificación que la nombraba como consultora cultural para Al Rashid Heritage Foundation. «No es completamente falso», había dicho Khalid cuando ella cuestionó esto. «Realmente tengo una fundación patrimonial. Y con tu doctorado eres más calificada que la mayoría de las personas que realmente trabajo. Esta identidad te dará acceso a eventos, círculos sociales, lugares donde Soraya podría hablar libremente sin saber que estás conectada conmigo». Era inteligente, era también aterrador. Omar, su gerente en el restaurante, la había llamado a su oficina ese primer día de vuelta, y Yasmín había entrado preparada para ser despedida. En cambio, encontró a un hombre muy desconcertado sosteniendo una carta oficial en papel con membrete de Minochin Al Rashid Industries. «¿Puedes explicarme?», había dicho lentamente, «por qué uno de los hombres más ricos de los Emiratos está ofreciendo pagar tu salario completo más propinas si te doy días libres flexibles sin preguntas?» Yasmín había improvisado una historia sobre trabajo de consultoría ocasional, investigación histórica, proyectos que requerirían horarios irregulares. Omar la había mirado con una mezcla de escepticismo e impresión. «Mira, no sé qué está pasando realmente aquí», había dicho finalmente, «pero has sido una buena empleada y claramente te has metido en algo grande. Solo ten cuidado, ¿sí? Los jeques como Al Rashid no juegan con las mismas reglas que el resto de nosotros». «Lo sé», había respondido Yasmín. «Créeme, lo sé». Ahora, 3 días después, estaba de pie frente a su pequeño armario sintiendo pánico genuino. Esta noche sería su primera prueba real. Una gala benéfica en el Burj Al Arab. El tipo de evento al que personas como la antigua doctora Yasmín Al-Kaef habrían sido invitadas, pero que la mesera Yasmín nunca habría rozado. Soraya estaría allí. Khalid también. Y Yasmín tendría que navegar entre ambos sin revelar su conexión, mientras mantenía los ojos y oídos abiertos para cualquier información que pudiera ayudar. Su teléfono vibró. Un mensaje de Khalid. «Mahmoud está fuera con algo para ti. No discutas, solo acéptalo». Frunció el ceño, pero bajó de todos modos. Mahmoud estaba de pie junto a una SUV negra, sosteniendo 3 bolsas de ropa de diseñador.
El jeque pensó que podrías necesitar esto para esta noche, dijo sin preámbulo. También hay una estilista esperando en tu apartamento. Ella... No, dijo Yasmín firmemente. Absolutamente no. Dile a Khalid que aprecio el gesto, pero no soy una muñeca que necesita ser vestida. Mahmoud la miró con algo que podría haber sido respeto. El jeque dijo que dirías eso. Me pidió que te dijera, y cito, no es sobre cambiarte, es sobre armadura. Vas a la batalla esta noche y mereces la mejor armadura disponible. Pausó. También dijo que si aún así rechazas, respeta completamente tu decisión, pero que por favor al menos mires lo que se seleccionó antes de decidir. Yasmín suspiró, pero tomó las bolsas. Arriba encontró a una mujer elegante de unos 40 años esperando con un maletín de maquillaje y herramientas de peinado. Noor se presentó con una cálida sonrisa. Y antes de que entres en pánico, mi trabajo no es hacerte lucir como alguien más, es hacer que te sientas como la mejor versión de ti misma. ¿Confías en mí lo suficiente como para intentarlo? Había algo genuino en sus ojos que hizo que Yasmín asintiera. 2 horas después, Yasmín se miraba en su espejo manchado y casi no reconocía a la mujer que la miraba. El vestido que Khalid había elegido era de color azul medianoche profundo. Simple en diseño, pero exquisito en ejecución, con una falda que fluía como agua y un corpiño que acentuaba sin revelar. Su cabello estaba peinado en ondas suaves que enmarcaban su rostro, y Noor había hecho algo con el maquillaje que hacía que sus ojos color miel brillaran como si tuvieran luz propia. «Armadura», murmuró para sí misma, y tenía razón. Esto no la hacía lucir como alguien más. La hacía lucir como quien había sido antes de que todo se derrumbara. Confiada, capaz. Alguien que pertenecía a salones de gala y conversaciones intelectuales. El teléfono vibró de nuevo. Khalid. Mahmoud te recogerá a las 7. Te veré allí, pero no podemos actuar como si nos conociéramos bien. Lo siento, confío en ti completamente. Yasmín respondió, sé lo que estoy haciendo. Buena suerte esta noche. Mentira. No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero tal vez fingir confianza era la mitad de la batalla. El Burj Al Arab de noche era como entrar en un cuento de hadas hecho de oro y luces. El edificio en forma de vela se elevaba contra el cielo nocturno, cada ventana brillando, las fuentes danzando en sincronización coreografiada. Yasmín salió del coche sintiendo que podría vomitar en cualquier momento. Respira, dijo Mahmoud suavemente. Eres la doctora Yasmín Al-Kaeb, consultora cultural para Al-Rashid Heritage Foundation. Has estado en eventos como este antes, esto es lo que haces. Tenía razón. Ella había estado en eventos como este. Hace mucho tiempo, en otra vida, podía hacer esto. El vestíbulo era un despliegue de mármol y oro, con un acuario gigante dominando el espacio central. Hombres en taubs y trajes de diseñador se mezclaban con mujeres en vestidos que probablemente costaban más que el alquiler anual de Yasmín. El aire olía a perfume caro y ambición. Dora Al-Kaeb. Una voz suave apareció a su lado. Yasmín se giró para encontrar a una mujer joven con un portapapeles y una sonrisa profesional. Soy Laila, coordinadora del evento. Su mesa es la número 7, cerca del frente. ¿Puedo ofrecerle champán? Agua. Mineral, por favor, dijo Yasmín, necesitando mantener la cabeza despejada. Mientras se movía por el salón, Yasmín puso en práctica años de entrenamiento académico. Observar, escuchar, analizar. Vio a Khalid casi inmediatamente. Era difícil no hacerlo cuando dominaba cualquier habitación en la que entraba, rodeado de un grupo de hombres mayores, claramente discutiendo negocios. Sus ojos la encontraron por una fracción de segundo y vio el más pequeño de los asentimientos antes de que volviera su atención a sus compañeros. Bien, él sabía que estaba aquí.
Fascinante, ¿verdad? Una voz a su lado la hizo saltar. Se giró para encontrar a un hombre de unos 60 años, cabello plateado, ojos agudos detrás de gafas sin montura. Todo este despliegue, todo este dinero, y en el centro, un hombre que daría todo con gusto por algo que el dinero no puede comprar. Yasmín lo estudió cuidadosamente. ¿Perdón? Doctor Hassan Mahmud, se presentó, ofreciendo su mano. Profesor emérito de Estudios Culturales en la Universidad de Sharjah, y tú debes ser la misteriosa nueva consultora de Khalid sobre la que he oído rumores. Yasmín Al-Kaef, respondió, estrechando su mano. ¿Qué rumores? Que tiene doctorado en Historia del Arte de El Cairo, que desapareció del mundo académico hace 2 años bajo circunstancias sospechosas, que de alguna manera resurgió trabajando en un restaurante. Sus ojos brillaron. Y que recientemente salvó a nuestro amado jeque de una situación complicada. El corazón de Yasmín se detuvo. No sé de qué habla. Por supuesto que no, dijo Dr. Hassan suavemente. Del mismo modo que yo no sé que Soraya Al-Qasim ha estado desviando fondos de proyectos conjuntos con Al-Rashid Industries durante años, o que está chantajeando a Khalid para mantenerlo en un compromiso que él desesperadamente quiere romper. Yasmín mantuvo su expresión neutra, pero su mente corría. ¿Quién era este hombre? ¿Aliado o amenaza? Como si leyera sus pensamientos, el doctor Hassan se inclinó ligeramente más cerca. Khalid fue mi estudiante hace 15 años. Uno de los más brillantes que he enseñado. También se ha convertido en algo así como un hijo para mí. Su voz se endureció. Así que cuando veo a esa mujer manipuladora intentar destruir su vida, me involucro. Y cuando escucho sobre una valiente joven que se arriesgó para ayudarlo, quiero conocerla. ¿Por qué me cuenta esto? Porque vas a necesitar aliados, doctor Al-Kaef. Y porque tengo información que podría ser útil. Tomó un sorbo de su champán. Soraya estará aquí esta noche. Va a hacer un movimiento. No sé exactamente qué, pero algo está planeado. He visto cómo opera. Nunca pierde una oportunidad para su teatro público. ¿Qué tipo de movimiento? Si lo supiera, ya se lo habría dicho a Khalid. Pero he aprendido a leer los patrones. Y esta noche ella está cazando. Antes de que Yasmín pudiera responder, un silencio cayó sobre el salón. Se giró para ver a Soraya Al-Qasim haciendo su entrada, y fue como ver a un depredador entrar en un territorio de caza. Llevaba un vestido rojo sangre que se ajustaba a cada curva antes de fluir dramáticamente detrás de ella. Diamantes relucían en su cuello y muñecas, capturando la luz con cada movimiento. Pero fue su sonrisa, fría, victoriosa, lo que hizo que los intestinos de Yasmín se retorcieran. Soraya caminó directamente hacia Khalid, quien había quedado rígido ante su aparición. Las conversaciones se reanudaron a su alrededor, pero Yasmín notó cuántas personas mantenían sus ojos en la pareja, esperando drama. «Habibi», ronroneó Soraya, lo suficientemente alto como para que los más cercanos escucharan. «Perdóname por llegar tarde. Tenía que asegurarme de que todo estuviera perfecto». Se inclinó y lo besó en la mejilla, un gesto posesivo que hizo que las manos de Khalid se apretaran en puños a sus costados. «¿Perfecto para qué?», preguntó Khalid, su voz controlada. La sonrisa de Soraya se amplió. «Para nuestro anuncio, por supuesto». El corazón de Yasmín se hundió. «Soraya», comenzó Khalid, advertencia en su tono, pero ella ya estaba haciendo señas a alguien. Un fotógrafo se materializó, seguido por una mujer con un micrófono. Yasmín reconoció a esta última como Amira Al-Sayed, una reportera de Sociedad Popular, conocida por sus conexiones con las familias más ricas de Dubái. «Amira, darling»,
dijo Soraya alegremente. Gracias por venir. Khalid y yo tenemos noticias maravillosas para compartir. Khalid lucía como si quisiera desaparecer en el suelo. «Oh», Amira, la reportera, sostuvo su micrófono ansiosamente. «¿Es lo que creo que es?» Después de años de compromiso, Khalid y yo finalmente hemos fijado una fecha. Nos casaremos en 2 semanas, una ceremonia íntima en la propiedad de mi familia. Soraya tomó el brazo de Khalid posesivamente. No podíamos esperar más para comenzar nuestras vidas juntos. Las cámaras parpadearon. La gente comenzó a aplaudir. Y Yasmín vio algo morir en los ojos de Khalid antes de que su expresión pública se deslizara en su lugar. «Soraya es demasiado generosa», dijo, y solo alguien que lo conociera bien escucharía el filo amargo debajo de las palabras corteses. Sin embargo, este no es realmente el momento o lugar. «¡Tonterías!», Soraya se rió y fue el sonido de vidrios rompiéndose. «Cuando estás enamorado, quieres que el mundo lo sepa, ¿verdad?», se giró hacia la reportera. «Amira, debes escribir sobre lo paciente que he sido. Algunos hombres necesitan tiempo para entender lo que realmente quieren, pero siempre supe que Khalid eventualmente vería la razón». Era brillante y retorcido. En público, frente a testigos y cámaras, Soraya estaba obligando a Khalid a una esquina. Si él la contradecía ahora, causaría un escándalo masivo. Si permanecía en silencio, parecía estar aceptando. Yasmín se encontró moviéndose antes de pensar, navegando por la multitud, hacia donde el doctor Hassan estaba de pie. «Necesito que me presente a ellos», susurró urgentemente. «¿Estás segura?» «No, pero hazlo de todos modos». El doctor Hassan asintió una vez. Luego se dirigió hacia la feliz pareja con Yasmín siguiéndolo. «Soraya, qué noticia tan maravillosa», dijo calurosamente, y Yasmín casi creyó en la sinceridad. «Y Khalid, felicidades, aunque debo decir, me sorprende que no mencionaras nada durante nuestra última reunión sobre el proyecto de restauración». «Fue bastante repentino», dijo Khalid secamente. «Claramente. Oh, permíteme presentarte a mi colega, doctora Yasmín Al-Kaev, especialista en patrimonio cultural. Está consultando para la fundación de Khalid». Los ojos de Soraya se clavaron en Yasmín, y fue como ser estudiada por una serpiente decidiendo dónde morder. «Doctora Al-Kaev», repitió lentamente. «¿La mesera?». El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier explosión. Yasmín sintió los ojos de todos en ella. Vio la sonrisa triunfante de Soraya, el pánico apenas disimulado en el rostro de Khalid, y tomó la decisión más audaz de su vida. Se rió. «Culpable», dijo con absoluta gracia. «Resulta que es difícil encontrar trabajo en tu campo cuando has sido públicamente difamada por rechazar avances no deseados de personas poderosas. Así que tomé lo que pude conseguir mientras buscaba maneras de limpiar mi nombre». Miró directamente a Soraya. «Aunque debo agradecer esa experiencia, te enseña mucho sobre las personas, especialmente cómo reconocer cuando alguien está acostumbrado a conseguir lo que quiere sin importar a quién tenga que lastimar». El golpe había sido sutil, pero claro. Vio cómo los ojos de Soraya se estrechaban peligrosamente. «¡Qué inspirador!», dijo Soraya fríamente. «Aunque debería advertirte, doctora Al-Kaev, que Dubái es una ciudad pequeña en muchos aspectos. Los rumores se propagan, las reputaciones son frágiles. Sería una pena si tu pasado problemático siguiera, causándote dificultades aquí también». «Es curioso», intervino el doctor Hassan, su voz suave como seda sobre acero. «Estaba pensando lo mismo sobre ciertas personas que tienen hábitos de fabricar evidencia cuando la realidad no se adapta a sus narrativas. La verdad tiene una forma de salir eventualmente, ¿no es así? La tensión podría haberse cortado con un cuchillo». Amira, la reportera,
estaba mirando entre todos ellos como si fuera Navidad y su cumpleaños a la vez, claramente detectando una historia mucho más jugosa que un simple anuncio de boda. Khalid finalmente habló, su voz cortando la tensión como una espada. Antes de irse, sus ojos encontraron los de Yasmín por un momento cargado de significado, gratitud, disculpa y algo más profundo que hizo que su corazón latiera más rápido. En cuanto desaparecieron, el doctor Hassan se inclinó hacia Yasmín. «Eso fue extremadamente arriesgado y absolutamente brillante», murmuró. «Acabas de desafiarla públicamente. Ahora ella no puede lastimarte sin parecer exactamente lo que es, una abusadora vengativa». «Oh, acabo de firmar mi sentencia de muerte», respondió Yasmín, sus manos temblando ligeramente. «Posiblemente ambas cosas». Él le ofreció su brazo. «Ven, dejemos que los demás especulen mientras nosotros tomamos algo más fuerte que agua mineral. Creo que lo has ganado». Mientras tanto, en el balcón, Khalid enfrentaba a Soraya con años de rabia contenida finalmente, alcanzando su punto de ebullición. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», exigió. «¿Un anuncio público? ¿Sin consultarme?». Soraya se cruzó de brazos, su vestido rojo brillando bajo las luces de la ciudad. «Estoy asegurando lo que es mío. No soy tuyo, nunca lo he sido». «Oh, pero lo serás». Sacó su teléfono mostrándole una pantalla llena de documentos. «Porque mañana por la mañana, estos archivos llegan a cada medio de comunicación en los Emiratos. Prueba de tu malversación de fondos. Prueba de tus cuentas bancarias secretas. Prueba de que el gran Khalid al-Rashid es un ladrón. Todo fabricado. ¿Y quién te va a creer? ¿Un hombre desesperado tratando de escapar de su compromiso? ¿O yo, la víctima traicionada con documentación impecable?» Su sonrisa era hielo puro. «Te casas conmigo en 2 semanas o destruyo todo, tu reputación, tu familia, tu preciosa adopción. Amira volverá a ese orfanato y tú irás a prisión». Khalid la miró durante un largo momento, y cuando habló, su voz era más calmada de lo que había estado en semanas. «No». Soraya parpadeó. «¿Qué? No. No me casaré contigo. No cederé a tu chantaje. Y... ¿sabes por qué?». Se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro peligroso. «Porque gracias a ti, anunciando nuestra boda públicamente, ahora tengo exactamente lo que necesitaba». Confusión cruzó el rostro de Soraya. «¿De qué estás hablando?». «Durante semanas he tenido investigadores revisando tus finanzas, Soraya, pero necesitaba tiempo que tú no me dabas mientras me amenazabas en privado». Sonrió y no fue amable. «Pero ahora acabas de decirle al mundo que nos casamos en 1900 en 2 semanas, lo que significa que no puedes lanzar tu evidencia falsa mañana sin parecer sospechosa. ¿Por qué tu futuro esposo te robaría justo antes de la boda? No tiene sentido». El color drenó del rostro de Soraya. «Me acabas de dar 2 semanas», continuó Khalid. «Y en 2 semanas mis investigadores habrán rastreado cada dirham que desviaste, cada cuenta falsa que creaste a mi nombre, cada mentira que construiste. Y entonces, Soraya, la verdad saldrá. No mi versión, no tu versión. La verdad real, con pruebas que ningún tribunal podrá ignorar». «Estás mintiendo», susurró ella, pero ya no había certeza en su voz. «¿De verdad quieres arriesgarte a descubrirlo?». Khalid se enderezó. «Aquí está mi oferta final. Cancelas este compromiso públicamente. Dices que nos dimos cuenta de que somos mejores como amigos. Sales con gracia. Y a cambio, me aseguraré de que la investigación sobre la malversación se maneje discretamente. Irás a prisión, pero tu familia no será arrastrada por el lodo. Mi familia me protegerá. Tu familia te abandonará en el momento en que descubran que has estado robando también de ellos». La voz de Khalid era acero. «¿Realmente crees que solo investigué las cuentas conjuntas? Soraya,
Conozco todo, y si me obligas a hacerlo público para salvarme, lo haré, pero preferiría que esto terminara sin destruir a inocentes. Soraya lo miró con puro odio, pero por primera vez también había miedo en sus ojos. «Tienes hasta mañana, al mediodía, para decidir», dijo Khalid. «Gracia o guerra, tú eliges». Se alejó, dejándola sola en el balcón, su vestido rojo ahora pareciendo más como una herida abierta que una declaración de poder. Cuando Khalid regresó al salón, buscó a Yasmín inmediatamente. La encontró en conversación con el doctor Hassan y dos académicos más, discutiendo animadamente sobre técnicas de preservación de manuscritos. En ese momento, viéndola brillar mientras hablaba sobre su verdadera pasión, rodeada de personas que la respetaban por su mente en lugar de evaluarla por su utilidad, algo en su pecho se expandió. Como si sintiera su mirada, Yasmín volteó. Sus ojos se encontraron a través del salón lleno de gente, y en ese momento todo lo demás desapareció. No las cámaras, no los invitados, no el peso de sus respectivos pasados, solo ellos dos almas dañadas que se habían encontrado en el momento más improbable, ofreciéndose mutuamente algo que ninguno había esperado encontrar: esperanza. El doctor Hassan notó el intercambio y sonrió sabiamente. «Ve», le dijo suavemente a Yasmín, «algunos hombres necesitan saber que no están solos en sus batallas». Yasmín cruzó el salón consciente de las miradas que la seguían. Cuando llegó a Khalid, mantuvo una distancia profesional apropiada, pero sus ojos decían todo lo que sus palabras no podían. «¿Está todo bien?», preguntó suavemente. «Lo estará», respondió Khalid. «Gracias a ti. Si no hubieras forzado su mano esta noche, si no hubieras sido tan valiente». Se detuvo, claramente luchando con emociones que no podía expresar en público. «Yasmín, tú...» Su teléfono vibró. Entonces el de ella, y luego, como una ola, los teléfonos de todos en el salón comenzaron a sonar y vibrar simultáneamente. Yasmín miró su pantalla y sintió que el mundo se detenía. Era un artículo de noticias, publicado hace apenas minutos en el medio de comunicación más grande de los Emiratos. El titular decía: «Heredera al-Qasim bajo. Investigación por fraude masivo. Evidencia sugiere años de malversación». Debajo había documentos, registros bancarios, testimonios de empleados. Todo meticulosamente presentado, imposible de refutar. Khalid miró su propio teléfono con shock absoluto. No, todavía no estaba listo. Les dije a los investigadores que esperaran. «Entonces, ¿quién?», comenzó Yasmín. «Yo», dijo una voz tranquila detrás de ellos. El doctor Hassan se acercó, su expresión serena, pero sus ojos brillando. «Con satisfacción. Perdóname, Khalid, pero he estado realizando mi propia investigación durante meses. Cuando vi lo que Soraya planeaba esta noche, decidí que era hora de que la verdad saliera a la luz. Doctor Hassan, esto podría arruinar... ¿A quién? ¿A los criminales?». «Bien». El anciano profesor puso una mano en el hombro de Khalid. «Has pasado demasiado tiempo protegiendo a personas que no lo merecen, hijo mío. Es hora de que dejes de pelear con las manos atadas». El caos estaba estallando alrededor de ellos. Los invitados susurraban furiosamente, algunos ya saliendo para evitar el escándalo. Las cámaras parpadeaban, y en el balcón, visible a través de las puertas de vidrio, Soraya estaba gritando a su teléfono, su compostura finalmente destruida. Mahmoud apareció al lado de Khalid. «Su excelencia, la familia Al-Qasim está exigiendo reunirse con usted. La prensa está afuera». Y... pausó. La autoridad de adopción llamó, con las noticias sobre Soraya y la clarificación de su situación financiera. La adopción de Amira ha sido aprobada. Puede recogerla mañana. El rostro de Khalid se transformó completamente. Alegría pura, sin adulteraciones, brilló en sus ojos.
¿Mañana? Mañana, confirmó Mahmoud con una rara sonrisa. Khalid se giró hacia Yasmín y ahora no le importó quién estaba mirando. Tomó sus manos entre las suyas. «Ven conmigo», dijo. «Mañana, cuando vaya a buscar a Amira, quiero que la conozcas. Quiero que ella conozca a la mujer que hizo esto posible». «Khalid, yo no...» «Por favor», dijo simplemente, y había tanta vulnerabilidad en esa palabra que Yasmín sintió sus ojos llenarse de lágrimas. «Sí», susurró, «me encantaría». Al día siguiente, Yasmín se encontró en un coche con Khalid conduciendo hacia Sharjah. Él había abandonado su taub formal por una más simple, color marfil, y se veía más nervioso de lo que ella lo había visto nunca. «¿Y si no le gusto?», preguntó por tercera vez. «¿Y si piensa que elegí a la persona equivocada? Entonces será la niña de 8 años con el peor juicio del mundo», respondió Yasmín con una sonrisa. «Pero algo me dice que es más inteligente que eso». El orfanato era un edificio modesto, pero bien mantenido, con un patio donde los niños jugaban. En el momento en que el coche se detuvo, una figura pequeña salió corriendo de la entrada. Amira era diminuta, con cabello oscuro recogido en 2 trenzas y ojos que eran demasiado sabios para su edad. Pero cuando vio a Khalid, esos ojos se iluminaron con una alegría tan pura que Yasmín sintió su garganta cerrarse. «Khalid, viniste. Dijeron que hoy, pero no estaba segura de creerles porque las cosas buenas generalmente no...» Se detuvo, de repente tímida. «¿De verdad? ¿Puedo ir contigo? ¿Para siempre?» Khalid se arrodilló, bajando a su nivel, y Yasmín vio lágrimas brillar en sus ojos. «Para siempre», prometió. «Si tú quieres, si me das una oportunidad de ser tu padre». «¿Mi padre?» Amira susurró la palabra como si fuera algo precioso y aterrador a la vez. «¿Como de verdad, de verdad? ¿No solo un tutor o un patrocinador o...?» de verdad», dijo Khalid con voz áspera. «Familia, tú y yo, construyendo algo nuevo juntos». Amira se lanzó a sus brazos y Khalid la sostuvo como si fuera la cosa más preciosa en el mundo, porque lo era. Después de un largo momento, Amira se apartó lo suficiente para notar a Yasmín. «¿Quién eres tú?», preguntó con la curiosidad directa de los niños. «Soy Yasmín», respondió arrodillándose también. «Soy amiga de tu padre». «¿Mi padre?», repitió Amira, probando las palabras con una sonrisa asombrada. Luego miró entre ellos con ojos penetrantes. «¿Van a casarse?». «Porque Laila en mi clase dice que cuando adultos se miran así, significa que se van a casar». Khalid y Yasmín se miraron, ambos ruborizándose. «Acabamos de conocernos, pequeña», dijo Khalid, pero había algo suave en su voz. «Bueno, pero cuando lo hagan, ¿puedo ser dama de honor?», preguntó Amira con esperanza. «Nunca he sido dama de honor». «Cuando lo hagamos», prometió Yasmín, sorprendiéndose a sí misma con la certeza en su voz. «Tú serás la primera en saberlo». 6 meses después, Yasmín se encontraba en la terraza de la casa de Khalid, mirando el atardecer dorado sobre Dubái. Mucho había cambiado. Soraya estaba en prisión, su familia destrozada, pero lentamente reconstruyéndose sin ella. La reputación de Yasmín había sido completamente restaurada. El doctor Hassan había usado sus conexiones para asegurarle una posición en la universidad y su primer libro estaba siendo publicado. Pero el cambio más importante era el que sentía dentro de sí misma. Ya no era la mujer asustada, invisible, que había servido mesas esperando que la vida pasara. Era Yasmín Alkaev, completa y viva, con un futuro que brillaba tan dorado como el atardecer. «Yasmín», la voz de Amira llegó desde adentro. «Khalid dice que la cena está lista. Hizo tu favorita». Sonrió, girándose hacia la casa que se había convertido en su segundo hogar.
A través de las ventanas podía ver a Khalid en la cocina, todavía usando su taub, pero con un delantal encima, concentrado en su cocina. Amira bailaba a su alrededor, probablemente relatando algún hecho sobre el espacio. Esta era su familia ahora. Imperfecta, no tradicional, construida de segundas oportunidades y valentía. Cuando entró, Khalid levantó la vista y sonrió, y en esa sonrisa Yasmín vio todo su futuro. «Te amo», dijo simplemente, porque después de todo lo que habían pasado, las verdades simples eran las más preciosas. «Yo también te amo», respondió Khalid, cruzando la cocina para tomar sus manos. «Gracias por salvarme aquella noche». «Gracias por dejarme salvarte», susurró Yasmín. «Oigan», protestó Amira, «están haciendo esa cosa cursi otra vez, y la pasta se está enfriando». Se rieron, separándose pero manteniendo sus manos unidas, mientras se dirigían a la mesa. Porque algunas historias no terminan con finales felices, simples, terminan con comienzos, nuevas familias, nuevas oportunidades, nuevas versiones de personas que pensaron que habían perdido su chance. Y mientras se sentaban juntos a cenar, tres almas que se habían encontrado cuando más lo necesitaban, Yasmín supo con absoluta certeza que cada momento de miedo, cada riesgo, cada acto de valentía había valido la pena. La mesera que había visto un mensaje de auxilio y había decidido no mirar hacia otro lado. El príncipe que había elegido el amor sobre el deber. Y la niña que les había enseñado a ambos que la familia se elige, no se hereda. Juntos habían reescrito sus destinos. Y esto era solo el comienzo. Fin.